Ah, por cierto, esperamos vuestras peticiones de temas para los videos. Dejadlos abajo en comentarios. Hay figuras que van más allá de su deporte. Y luego está Diego Armando Maradona. Una leyenda que se forjó con un talento casi divino y a la vez con unas contradicciones profundamente humanas. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de un futbolista que siempre generó debate, tanto dentro como fuera del campo. Y es que si hay una frase que lo resume todo, es esta. Aquí establece el gran conflicto de su vida, el hombre, que era imperfecto, frente al juego, que para él era perfecto. Esta idea es el corazón de su leyenda y desde luego el punto de partida de nuestro análisis de hoy. Venga, vamos a ver el recorrido que haremos. 6 capítulos para intentar entenderlo todo, desde sus humildes comienzos y su consagración mundial, hasta su caída, que para muchos fue inevitable. Es la hoja de ruta para comprender al mito. Vale, empezamos. Para hacernos una idea de la leyenda, primero tenemos que entender el impacto brutal que tuvo, porque Maradona no fue solo un futbolista, ¡qué va! Fue uno de los mayores espectáculos de la historia, un genio con un magnetismo que iba mucho más allá del césped. Y es que esto es lo importante, ¿eh? Esta dualidad, su vida personal, sus opiniones políticas, sus excesos, todo era parte del fenómeno Maradona. Era imposible, no se podía separar al genio del campo de la persona que era fuera. Y yo creo que por eso, a día de hoy, nos sigue fascinando tanto. Bueno, y ahora vamos a sus orígenes. Porque claro, para entender al dios, primero hay que conocer al niño, ¿verdad? Su historia no empieza en un estadio de lujo, para nada. Empieza en las calles sin asfaltar de un barrio muy humilde de Buenos Aires. Es que su infancia fue durísima y eso, claro, forjó su carácter, su ambición. Hay que imaginarse la escena, un padre que se levanta a las 4 de la mañana para currar y una madre que a veces decía que le dolía la tripa para no comer y que así sus hijos tuvieran más. De ahí, de esa pobreza salieron 2 sueños muy puros, solo 2, jugar un mundial y por supuesto ganarlo, nada más. Y lo suyo fue increíble, un ascenso meteórico. Con solo 15 añitos, ya estaba jugando en primera. A los 18, campeón del mundo juvenil, siendo la estrella, claro. Y nada, un poco después ya estaba cumpliendo su gran sueño de jugar en Boca. Todo a una velocidad de locos. Fíjense que hasta su propia gente, su familia, lo veía como algo diferente. Su propio hermano decía que no era humano, que era un marciano. Es que su talento era tan bestia, tan de otro planeta, que parecía la única explicación lógica. Vale, ya tenía a toda Argentina rendida a sus pies. El siguiente paso era obvio, ¿no? Conquistar Europa. Pero ojo, su llegada al viejo continente y su consagración definitiva, eso se iba a jugar en el escenario más grande de todos. Pero su llegada a Barcelona, no fue nada fácil. Llegó como el fichaje más caro de la historia, sí, pero todo se empezó a torcer enseguida. Primero una hepatitis que le deja fuera 3 meses, luego una lesión gravísima, una entrada criminal que casi le retira. Y para rematar, se va del club por la puerta de atrás, después de una tangana monumental y una sanción. Vamos, que no fue el cuento de hadas que todos se esperaban, para nada. Pero el destino le guardaba una carta, un momento para redimirse. Y ese momento iba a ser el Mundial de México 86. Aquello no iba a ser solo un torneo más para él, no. Iba a ser el lienzo donde iba a pintar su gran obra maestra. Y toda esa genialidad, toda esa historia se puede resumir en un solo partido, Argentina contra Inglaterra. En apenas 4 minutos vimos las 2 caras de la moneda. Primero, la picaresca, el engaño, la famosa mano de Dios. Y justo después, la genialidad en estado puro, el barrilete cósmico, esa jugada que, a día de hoy, nadie ha podido igualar. El villano y el héroe, todo en la misma persona. ¿Y todo eso para qué? Pues para esto, para que Argentina, contra todo pronóstico, se proclamara campeona del mundo. Perdonad la pausa en el video, recordad suscribiros y darle al like, eso nos ayuda a seguir. Os dejo con el video. Gracias. Y no había ni una sola duda de quién era el responsable de ese milagro, Maradona. Con 25 años había cumplido los 2 sueños que tenía de niño. Y después de tocar el cielo con la selección, Maradona aterrija en un sitio que nadie esperaba, Nápoles. Y allí no iba a ser solo un futbolista, se iba a convertir en algo parecido a una figura religiosa para toda una ciudad. A ver, para entender lo de Nápoles, hay que entender lo que era Nápoles. La ciudad era el símbolo del sur de Italia, la parte pobre, la que era despreciada por el norte rico e industrial. Así que la llegada de Maradona no fue un simple fichaje, que va, fue una especie de revancha social. Era David contra Goliat, los humildes contra los poderosos. Y los resultados, los resultados son una locura. Antes de que él llegara, el Napoli no había ganado una liga en su vida, nunca.
Con él ganaron 2 ligas, una Copa de Italia y su primer y único título europeo. O sea, es que puso a un club humilde en el mapa del fútbol mundial, literalmente. Pero claro, ser un dios para millones de personas tiene un precio. Y un precio altísimo. Toda esa gloria, toda esa presión acabó pasándole factura. Y aquí es donde entramos en la parte más oscura de su historia. El momento en el que sus demonios personales empezaron a ganar la partida. Y no es algo que se diga por decir, es que él mismo lo confesó. La adicción que le persiguió toda la vida empezó en Barcelona. Sí, pero fue en Nápoles donde se descontroló por completo. La droga se convirtió en su vía de escape y al final, en su propia cárcel. Es que la rutina que llevaba es escalofriante. Su semana no iba de entrenar y descansar, ¿no? Su semana era un ciclo de consumir sin parar hasta el miércoles y luego pasar unos días limpiándose como podía para llegar al partido del domingo. Era una doble vida, totalmente insostenible. Y al final, claro, todo explotó. Y la caída fue pública, fue humillante. Primero, el positivo en Nápoles, que fue el fin de su etapa dorada en Italia. Muy poco después lo detienen en Argentina. Y el golpe de gracia, el final de todo, fue cuando lo expulsaron del Mundial del 94. El dios, de repente, había caído de su pedestal. Y todo el mundo lo estaba viendo. Y esta frase, "me cortaron las piernas", la dijo con los ojos llenos de lágrimas, justo después de que lo echaran del Mundial. Es que lo resume todo. Su desesperación. Sentía que le habían quitado lo único que le quedaba, su última oportunidad para redimirse donde él sabía, en un campo de fútbol. Y con esto llegamos ya al final de la historia, a su legado. Porque a pesar de todo, a pesar de la caída, a Maradona todavía le quedaba una última cosa por decir. Un mensaje final para que el mundo reflexionara sobre su vida y su carrera. Su carrera como futbolista terminó de una forma un poco agridulce, sin la gloria de sus mejores años. Pero su partido de despedida, en 2001, fue un evento mundial. La Bombonera, el estadio de su Boca querido a reventar, era su último adiós, su última oportunidad para hablarle al mundo como futbolista. Y aquí es donde cerramos el círculo, con esa frase la misma con la que empezamos. Con esto, Maradona estaba pidiendo una cosa muy clara, que se juzgara al hombre por sus errores, sí, pero que nunca se permitiera que esos fallos humanos mancharan la belleza del fútbol. Un juego que él amó más que nadie y que engrandeció como nadie. Y al final la pregunta que nos queda es esa, ¿no? ¿Es posible separar al genio de sus demonios?